Buenas noches, bienvenido a la emisión de sábado del Noticiero Nacional de la Televisión Cubana. Buenas noches, gracias por acompañarnos. Comenzamos ya con los titulares. Pronostican ahorros al país por uso del transporte de carga a través del ferrocarril. Destacan labor de Brigada Médica Cubana en Haití al cierre de 2014. Rechaza Argentina injerencia de senador estadounidense en sus asuntos internos. Cuba busca mayor uso del ferrocarril en transporte de cargas. Esta modalidad para trasladar mercancías genera significativos ahorros de combustible, recursos técnicos y humanos. El ferrocarril diseña su estrategia para responder a la demanda de la economía nacional. La planificación de cargas en el actual año refleja un aumento en el volumen a transportar. La proyección es seguir creciendo en la transportación de carga. Debemos rebasar las 17 millones de toneladas de carga en el año 2015. Hay productos fundamentales, los contenedores, que seguirán creciendo con la incorporación de las transportaciones del puerto Mariel, las transportaciones de la industria azucarera, que este año serán mayor que las del año que concluyó, el 2014, y un grupo de cargas de especial interés que hemos ido desarrollando. Especialistas del sector señalan que un tren con 30 vagones en un solo viaje puede trasladar el volumen que llevarían cerca de 100 rastras. Cada casilla u otro tipo de equipo ferroviario utilizado en esta modalidad sustituye como mínimo la carga de 3 medios de la rama automotriz. Esa es la importancia del traslado de los tráficos de las producciones por esta vía. Se incorpora un grupo de cargas nuevas, por ejemplo, la transportación de prefabricados, la transportación de algunos alimentos, la transportación de algunos líquidos como la cerveza, que en estos momentos estamos descargando aquí, que antes se hacía por transporte automotor desde la cervecería de Oquín hasta acá hasta La Habana y ahora se hace por ferrocarril. Es una cosa que debemos ir incrementando en este año, que se avecina en el 2015. Ciertamente, aunque la transportación de cargas por ferrocarril exhibe un incremento, todavía quedan reservas por aprovechar. El año 2014 confirmó cuánto más se pudiera hacer en este campo, con una mayor proyección de las entidades y organismos en función de transportar más con menos costos. El año cerró con 16,9 millones de toneladas de carga, es decir, nos faltaron solamente 100.000 toneladas para 17 millones de toneladas. Es un récord en la transportación de carga por ferrocarril en los últimos años. 5,6 en transportación de carga general y el resto de cargas vinculadas a la industria azucarera. El Ministerio del Transporte tiene definida en su estrategia de cargas la utilización de los medios más efectivos y menos consumidores. En este caso, el ferrocarril, además de sus ventajas económicas, posee una infraestructura que llega a todas las provincias del país. Bernardo Espinosa, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El aporte de Cuba al sistema de salud haitiano y cuánto ha significado para ese hermano pueblo fue destacado durante el balance de trabajo de la Brigada Médica en el pasado año. Más que un recuento de logros y deficiencias, fue un ameno intercambio entre colegas donde se pasó revista para saber cuánto se ha hecho, pero fundamentalmente para trazar estrategias de cómo debe encaminarse el trabajo a desarrollar para continuar brindando los principales servicios asistenciales con la calidad requerida. El doctor Michel Escalona, coordinador en funciones de la Brigada Médica Cubana en Haití, señaló que hoy los colaboradores están presentes en 70 unidades del programa de fortalecimiento de salud Cuba-Venezuela-Haití, que abarca, entre otros, 23 hospitales comunitarios de referencia, 31 salas de rehabilitación integral, 11 centros de salud y una posición de la Operación Milagro. En todos, nuestros especialistas son reconocidos por la profesionalidad, el humanismo y el amor que entregan a este hermano pueblo. Fue un balance en que los diferentes jefes de departamento expresaron cómo se buscan alternativas para que la atención llegue hasta los lugares de más difícil acceso. Otros temas abordados fueron la capacitación, el valor del trabajo en equipo, la difícil situación que existe con los recursos y la importancia de hacer planes emergentes para enfrentar cualquier situación. También como aspectos relevantes del intercambio estuvieron el reforzamiento de los valores y los principios éticos. El embajador en Haití, Ricardo García Nápoles, señaló que esta misión es ejemplo para otros lugares y los exhortó a continuar poniendo en alto el nombre de nuestro país con su labor solidaria y altruista.
concluye un importante año de trabajo para la Brigada Médica Cubana en el que se lograron aportes significativos al sistema de salud haitiano. Ahora comienza una nueva etapa para los colaboradores en este país caribeño, desde donde reportamos Carlos Rodríguez, Legnoy Borrell y Norma Marta del Río, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Tras las conversaciones entre los gobiernos de Cuba y Estados Unidos quedan muchas preguntas. El bloqueo no ha terminado. ¿Puede el presidente Obama hacer más? Tiene posibilidades, yo diría que ilimitadas. ¿Quién puede terminar el bloqueo definitivamente? El Congreso es el único que puede decir un día se acabó el bloqueo a Cuba. Escuche estas y otras respuestas en entrevista exclusiva de Josefina Vidal a la Televisión Cubana. Y pasamos ahora en esta emisión del Noticiero Nacional de la Televisión Cubana al panorama internacional. Tenemos que las consultas del grupo de contacto para tratar la crisis en Ucrania pues fracasaron este sábado en Minsk, la capital de Bielorrusia, ante la ausencia de negociadores del gobierno ucraniano. La noticia aleja aún más las esperanzas de la comunidad internacional sobre un arreglo pacífico del conflicto, cuyos combates se han recrudecido drásticamente. Por cierto, el representante de la República Popular de Donetsk, Denis Puchilin, dijo que tanto su región como la de Lugansk están listas para el diálogo. Sin embargo, aclaró que no aceptan ningún ultimátum de Kiev. Además, lamentó que los incesantes bombardeos de los últimos días solo empeorarán la crítica situación humanitaria de la población civil del este del país. Este es el segundo fracaso de las conversaciones de paz esta semana, luego de la insistencia de la parte ucraniana el pasado viernes. Revisamos otras informaciones igualmente trascendentes del panorama internacional. Así es, para ello recibimos esta noche de sábado desde la redacción internacional a Luis Miguel Cabrera, quien nos acompaña. Adelante. Buenas noches. Ustedes comenzaron hablando de Ucrania y yo les propongo continuar en la zona. Perfecto. Con otras noticias. Buenas noches también para usted. Grecia sigue siendo noticia. Este sábado la canciller alemana Angela Merkel se negó a negociar la deuda del país helénico y advirtió al nuevo gobierno de Alexis Tsipras que debe respetar los compromisos adquiridos en el pasado. Estas declaraciones responden a las del ministro griego de Finanzas, quien se negó a aceptar un segundo paquete de lo que llaman rescate, a propuesta de la Troika que integran, recordemos, la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo. Tras aclarar que el gobierno griego no reconoce a la Troika, el titular dijo que su país optará por hablar directamente con los líderes de la eurozona para intentar cancelar más de la mitad de la deuda griega. El nuevo paquete de ayuda para Atenas de 20.000 millones de euros exige proseguir con las reformas impuestas por Bruselas y someterse a la vigilancia de la Troika. Demos ahora un vistazo a nuestro continente. El jefe de gabinete argentino, Jorge Capitanich, rechazó la actitud imperialista del senador estadounidense Marco Rubio, quien propuso al presidente norteamericano una investigación internacional por la muerte del fiscal argentino Alberto Nisman. Capitanich dijo que Rubio desconoce el principio de autodeterminación de los pueblos y lo acusó de representar a la más recalcitrante derecha republicana de Estados Unidos. El precandidato a la presidencia para 2016 intentó presionar al secretario de Estado John Kerry para que tome cartas en el caso de Nisman. Recordemos, ese fiscal argentino apareció muerto por un disparo en la cabeza. El incidente continúa bajo investigación. Seguimos hablando de Estados Unidos. Esta semana, uno de los comandantes de la agrupación terrorista Estado Islámico confesó que recibió ayuda financiera de Washington. Yousaf al-Salafi, de nacionalidad sirio-pakistaní y detenido hace una semana, reveló que los fondos eran destinados a operar en Pakistán y reclutar a jóvenes para luchar en Siria. Las declaraciones ocurren a solo horas de conocerse la decapitación del segundo rehén japonés en manos de los yihadistas. Y terminamos también en el norte de nuestro continente. Las cataratas del Niágara fueron escaladas por primera vez esta semana. El norteamericano Will Gadd trepó por una parte congelada de la catarata de 9 metros de ancho y 46 de alto. La hazaña le tomó 5 horas con la dificultad añadida de escalar por un hielo más quebradizo y menos sólido que el normal. Cerca del alpinista fluyeron unas 150.000 toneladas de agua helada. Con esta nota cerramos el segmento internacional del Estelar Sabatino. Feliz noche.
Continuamos con más informaciones. El desarrollo de la zafra 2014-2015 muestra resultados favorables si la comparamos con el mismo periodo del año anterior. No obstante, se presentan algunas dificultades que pueden conspirar contra el resultado de la presente campaña azucarera. La cosecha, uno de los elementos decisivos en la zafra, ha presentado dificultades según informan directivos del grupo azucarero Ascuba. La cosecha ha comenzado en el inicio de la zafra con problemas de carácter objetivo asociados en lo fundamental a problemas con la entrada tardía de recursos en lo fundamental del transporte automotor y de las cosechadoras de nuevo tipo. No obstante, bajo las mismas condiciones, existen empresas azucareras que muestran resultados favorables en cuanto al aprovechamiento de la capacidad de corte. Territorios como Cienfuegos, Ciego de Ávila y Mayabeque cumplen con su labor en la cosecha. Ascuba ha identificado un grupo de factores de carácter subjetivo que tienen una incidencia directa en el aprovechamiento de la capacidad de corte, como son la arrancada tardía de los pelotones y del corte, el no aprovechamiento en las primeras horas de la mañana, que tiene un peso importante en cuanto al aprovechamiento de las capacidades instaladas, todas asociadas en lo fundamental a partir de las supervisiones que se realizan por el grupo y por las diferentes empresas, a problemas de carácter organizativo, a problemas de coordinación y de mando de los diferentes escalones de nuestra organización. Aún afloran problemas de capacitación y preparación del personal que tienen una incidencia directa en cuanto al aprovechamiento de la capacidad de corte instalada en las tecnologías que tenemos hoy dispuestas para la actividad de la cosecha. Ascuba diseñó una estrategia para superar las deficiencias, las cuales van a estar dirigidas en lo fundamental a las empresas con dificultades mayores, como es el caso de la empresa de Artemisa, la empresa de Camagüey y la empresa azucarera de Granma. Así que en estas tres empresas son las empresas de mayor incidencia hoy en los niveles de aprovechamiento de la capacidad de corte y los niveles de aprovechamiento de molida que dan al traste al resultado que hoy muestran las mismas. Los colectivos obreros ahora tienen el compromiso de solucionar las dificultades, de aprovechar el periodo óptimo de zafra. Dependerá el resultado final de la campaña 2014-2015, que hasta este momento se augura que será superior a la anterior. Evelix Zetamile, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Saludos amigos del deporte. Gran expectación provocó en San Juan, la capital puertorriqueña, el equipo Vegueros de Pinar del Río, campeón de la pasada temporada del béisbol cubano y que pasado mañana lunes debutará en la Serie del Caribe programada para culminar el próximo día 8. Grupos solidarios que portaban las banderas boricua y cubana y representantes de múltiples medios de prensa y seguidores de un deporte que genera pasiones en una y otra isla coincidieron en celebrar la presencia de los peloteros de la Mayor de las Antillas en el aeropuerto de la capital borinqueña. La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, refiriéndose a los integrantes de nuestra delegación, dijo: reciban una cordial bienvenida y el caluroso abrazo de los hermanos caribeños, no solo por lo que significa tener una potencia como Cuba en este evento, sino también por el cariño y la hermandad que nos une. El canal Telerebelde pretende transmitir los 2 partidos diarios del esperado evento. Según señala el sitio digital HIT, los pinareños de Alfonso Urquiola debutarán el lunes al enfrentar al campeón mexicano Tomateros de Culiacán. El otro encuentro será a base de Caribes de Anzoátegui de Venezuela y el campeón boricua Cangrejeros de Santurce. Los nuestros, como se conoce, reforzados con gran parte de la médula de nuestra pelota, y los coronados en las demás ligas con varios cambios en sus nóminas, pero todos peloteros de calidad y de mucho oficio. El seleccionado cubano descansará el martes. En el torneo los 4 primeros van a semifinales y los ganadores en esa fase discutirán el título. Y luego del tercer fin de semana de la Serie Mundial de Boxeo, los domadores de Cuba mantienen un arrollador paso con la impresionante cifra de 15 victorias en igual número de pleitos para encabezar el Grupo A con 9 puntos, similar cifra que el Otamans de Ucrania, pero esta última escuadra con balance de 10 peleas ganadas y 5 perdidas.
Después, en la tercera plaza, aparece la representación de los Guerreros de México, con 6 unidades, en un arranque muy superior al de la edición anterior, al tiempo que los británicos son cuartos. En la agrupación B nos sorprende el paso del Knockout de Estados Unidos, dueño de la cima al sumar 9 puntos, superior a los 6 del Astana Arlans de Kazajstán y los Hurricanes de Puerto Rico. Se sitúan cuartos los Caciques de Venezuela, al parecer recuperados luego de un inicio incierto. No quería abandonar el tema sin resaltar la formidable labor de nuestro equipo anoche en el Coliseo frente al Rusia Boxing Team. Impresionante en toda la línea, desde el jovencito Ioannis Argilagos, quien aún dando sus primeros pasos en la categoría de mayores, nos hizo recordar al gran Adolfo Horta, hasta Erislandy Sabón, que parece otro púgil desde su aparición en los 91 en la anterior Serie Mundial. El próximo rival de los domadores serán los Dragones de China, el venidero viernes en la Ciudad Deportiva. Finalmente, con 3 decisiones y 2 empates, este sábado transcurrió la primera fecha del Campeonato Nacional de Fútbol en su edición número 100. Resultaron triunfadores los 11 de Guantánamo, Camagüey y Villa Clara. Los del Guaso superaron 2-1 a Cienfuegos, Camagüey 2-0 a Las Tunas y el Expreso del Centro, Villa Clara, goleó 4-0 a su similar de la isla. Señala en su informe el colega Milton Díaz Canter que las igualadas fueron a 1 entre espirituanos y santiagueros y a 0 en el encuentro Ciego de Ávila La Habana en Morón, escenario de la inauguración oficial del evento. Deportes, emisión estelar. Julia Pérez Hernández es una de las primeras cubanas que graduó la revolución en la misión de salvar vidas. En 1979 se especializa y desde entonces está vinculada a la docencia. Esta holguinera salva vidas y sobre todas las cosas educa y forma a los profesionales de las ciencias médicas. Según le confiesa a sus alumnos, que hoy son sus colegas, también a sus pacientes, por muchas barreras y situaciones que te imponga el quehacer cotidiano, siempre se debe mirar y actuar con una perspectiva positiva. Una gran parte de todos los especialistas de esta provincia y de otras provincias del año han pasado por mis manos. Para mí han sido hijos que he tenido y me es agradable verlos en el desarrollo de la especialidad. Ya cuando han pasado los años, yo he entregado mi vida a la docencia y a la especialidad. Me gusta, me seguirá gustando y la docencia es uno, como que dicen por ahí, de mi fuerte, según mis compañeros de trabajo. Hace 3 décadas se graduó de especialista y desde entonces se vinculó a la docencia. Lo único que les exijo a mis compañeros es orden, disciplina y respeto, y entrega total a la actividad asistencial y docente. Me he llevado muy bien siempre con mi colectivo de trabajo y creo que me he ganado de ellos más que el respeto y el cariño. En cada una de las situaciones que he tenido en mi vida los he tenido siempre al lado. A sus 64 años, para nada está satisfecha. Aún le quedan muchos proyectos por concluir y sobre todo, mucho por aportar. Tengo la satisfacción de tener una bella familia. Tengo 2 hijos, 3 hijos, porque tengo un sobrino que prácticamente está conmigo desde los 13 años y es mi hijo también, con 6 nietos, y para mí eso es el eje fundamental de mi vida. Después de eso, mi trabajo. Y pienso que el hombre en su desarrollo tanto científico como social nunca ha llegado al fin, siempre tiene que seguir adelante y yo sigo adelante todavía. Hasta el momento. Jordanis Rodríguez Laurencio, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. En la mañana de este sábado ocurrió un accidente de tránsito en la carretera entre Santi Espíritus y Trinidad. Las autoridades del territorio acudieron a la instalación hospitalaria donde son atendidos los lesionados. 4 fallecidos y 16 lesionados es el saldo preliminar de un accidente de tránsito masivo ocurrido alrededor de las 10 de la mañana de este sábado en la localidad de Los Limpios de Banao, a unos 20 kilómetros de la ciudad de Santi Espíritus. De los 4 muertos, 3 ya han sido identificados. Ellos son Yudelquis Ortega Medina, de 33 años, Rubén Alexis López Méndez, de 36, y Andrés Aguiar Caneiro, de 39, todos de Wines, Mayabeque. El vehículo accidentado es un camión marca Hino de la empresa de acopio de esa provincia. De manera preliminar se
reconoce que el chofer perdió el control luego de pasar por un badén en la carretera, impactó la baranda de un puente y una parada de pasajeros y se volcó apenas a centímetros de una vivienda. Peritos de la PNR aún trabajan para precisar las causas exactas del siniestro. Los 16 heridos, todos de Santi Espíritus y mayores de edad, están siendo atendidos en el Hospital General Universitario Camilo Cienfuegos de esta provincia. De ellos, 14 son hombres y 2 mujeres. Se han hospitalizado 5 pacientes. De las lesiones más frecuentes han sido el trauma de cráneo, el trauma de los miembros, trauma de abdomen y dentro de los traumas de los miembros las fracturas de pelvis y las fracturas específicamente de columna dorsal. Desde que llegamos empezaron a atender muy bien y el tiempo que llevo aquí ya me siento bastante bien. Nos atendieron bien y hasta ahora todo va bien. Se mantiene bien buena atención. En Santi Espíritus, Javier Alejandro Brito, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas noches. La madrugada resultó ser nuevamente muy fría hacia zonas del interior, del occidente y centro del país, con la mayor parte de las temperaturas mínimas entre 11 y 14 grados Celsius y la más baja se reportó en Bainoa, en la provincia de Mayabeque, con 7.9 grados. Y observen el mapa del tiempo que Cuba se mantiene bajo la influencia de las altas presiones continentales migratorias y este frente se mantiene con lento movimiento muy próximo a la costa norte de la parte occidental de nuestro país. En la imagen de satélite se puede observar el frente, pero muy debilitado. Observen aquí una línea que define la zona frontal y muy próxima a la costa norte del occidente de nuestro territorio, que para mañana continuará avanzando hacia el sur y mantendrá el predominio de nublados en zonas de la costa norte, del centro y el oriente de nuestro territorio. Por lo tanto, se pronostica para mañana en la región occidental un amanecer parcialmente nublado y las temperaturas mínimas en la madrugada, que será nuevamente fría hacia zonas del interior, estarán entre 11 y 14 grados Celsius, en el resto estará entre 15 y 18 grados. Por la tarde estará parcialmente nublado, con solo aisladas lluvias y temperaturas máximas de 26 y hasta 28 grados Celsius. Los vientos soplarán en todo nuestro territorio, del este al sudeste, con velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora, que llegarán a 30 kilómetros por hora en zonas de la costa norte durante la tarde. En las provincias de la región central, un amanecer parcialmente nublado y son posibles nublados con chubascos ocasionales hacia zonas de la costa norte. Las temperaturas mínimas estarán entre 13 y 14 grados. Por la tarde estará parcialmente nublado, con aisladas lluvias y temperaturas máximas de 26 y hasta 27 grados Celsius. Habrá marejadas con peligro para las embarcaciones menores en la costa norte central y en ambos litorales orientales. En las provincias de la región oriental tendremos un amanecer con predominio de nublados ocasionales hacia zonas de la costa norte, con algunos chubascos y lluvias. Las temperaturas mínimas estarán entre 16 y 19 grados. Por la tarde continuará parcialmente nublado con algunos chubascos y lluvias y temperaturas máximas de 27 y hasta 29 grados Celsius. Para los próximos 3 días se pronostica algunas lluvias el lunes en el occidente de nuestro país debido a la cercanía de un nuevo frente frío, mientras que en el resto del país las lluvias serán muy escasas. Las temperaturas tendrán una tendencia a descender hacia el martes después de la afectación de este frente al occidente de nuestro territorio, pero se mantendrán con poco cambio en el resto del país. Esto es todo en cuanto al tiempo. Que tengan un feliz día y hasta mañana. El próximo 12 de febrero comenzará en Cuba la Feria Internacional del Libro en su 24ª edición. El creciente desinterés por la lectura en las generaciones más jóvenes es el tema que nos propone en esta emisión de sábado Dagné Reloa. En su comentario, adelante. Buenas noches. No pocas dudas tuve al intentar acercarme al tema de la lectura en la Cuba actual. Las razones por las que no se lee todo lo que se debiera en un país con acceso gratuito a la instrucción en todos los niveles de enseñanza y donde se nos repite todo el tiempo la importancia de leer a través de diversos medios, puede crear cierta duda y contradicción a la hora de hacer un análisis responsable sobre el tema. Entonces decidí plantearme el problema para romper el hielo por hoy desde 2 puntos de vista y así no alargar un tema en nuestro tiempo de televisión que puede y debe ser analizado, discutido y resuelto con profundidad y cierto es que casi con urgencia. Leer es una acción que se aprende y que conlleva persistencia familiar cuando se hace desde las primeras edades. En una época donde la imagen, desde diversos soportes, tiene un rol fundamental en las diferentes sociedades, es necesario recordar y ponderar la importancia de la lectura a través de esos textos impresos cuya valía va desde el propio ejercicio y talento autoral hasta el inconfundible olor de la tinta de impresión.
no desconocemos lo caro que es producir industrialmente un libro en nuestro país, por razones muy conocidas por todos los cubanos, pero quizás sea preciso pensar en una más amplia y sobre todo variada edición de textos clásicos de la literatura universal y más contemporánea en toda su diversidad de géneros. Este hecho conllevaría probablemente al aporte cultural de una generación que se forma como futuros lectores, teniendo como cimiento los principales libros que conforman la literatura mundial para poder enfrentar otros que vengan. Por ejemplo, relevantes intelectuales han tenido y tienen listados de títulos imprescindibles, lo que ratifica la importancia que conceden al bagaje cultural en su proceso de formación como individuos. Por último, y no menos importante, debo confesar que me alarmé cuando hace unos años de los programas de estudio casi se eliminó la literatura como asignatura autónoma de los currículos escolares. Es saludable no olvidar que muchos de los que somos lectores hoy adquirimos el hábito de leer justo por la referencia que el análisis de clásicos de la literatura mundial nos invitaba al camino de la búsqueda de ampliar el conocimiento requerido para entender los contextos sociales, políticos e históricos del argumento que se nos presentaba. No se puede confundir el estudio del idioma español con todos sus análisis gramaticales, el leer técnicamente de manera correcta, con la enseñanza profunda de obras literarias. Próximos ya a una nueva edición de la Feria Internacional del Libro, creímos oportuno, conveniente, reflexionar al menos en dos de los aspectos que identificamos sobre las posibles causas del decrecimiento de la lectura en nuestro país. Tomemos este suceso cultural no solo como espacio de socialización, sino sobre todo como el momento de privilegiarnos al menos con la adquisición de un buen texto. Hasta aquí nuestro comentario. Le habla Dagner Relova. Buenas noches. La ciudad rosa, así se conoce en la India Jaipur, la capital del estado de Rajasthan. El siguiente reporte nos acerca a la riqueza cultural de ese paraje de la geografía del país surasiático. Separan a Nueva Delhi de Jaipur. Junto a Agra, esas ciudades conforman el llamado Triángulo de Oro de la India por ser de los lugares de mayor atractivo para los visitantes. Jaipur sobresale por la tonalidad de sus edificaciones. En el siglo XVIII fue construida esta ciudad en estuco rosado para imitar la arenisca. Según la tradición, la peculiar tonalidad es símbolo de hospitalidad y buena suerte. El Hawa Mahal o Palacio de los Vientos es la imagen más conocida de Jaipur. Su función original era la de permitir que las mujeres del harén real observaran la vida cotidiana de las calles sin ser vistas. A unos 11 kilómetros de la ciudad, ya en la montaña, se encuentra el Fuerte de Amer. Antes de adentrarse en el complejo, muchos detienen el paso para disfrutar el peculiar sonido de un instrumento típico. Una vez dentro del palacio fortaleza, todo deslumbra. La gran puerta, conocida como Ganesh Pol por la imagen del dios elefante que está en el centro del arco, el salón con paredes llenas de espejos que reflejan cada destello de luz, o la vista del jardín sobre el lago Maota. De vuelta al centro de Jaipur, el visitante descubre cómo se mantiene viva una antiquísima tradición textil. Es el arte de estampar los más diversos diseños con bloques de madera. El talento y la sensibilidad de los artesanos indios hacen que cada pieza sea única, como también lo es Jaipur, la ciudad rosa de un país de contrastes. Desde la India, Madeline Ramírez y Diana Rosa Slagter, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y así concluye nuestra emisión. Muchísimas gracias por acompañarnos y muy buenas noches. Gracias y buenas noches.